que hemos visto hace poco, o bueno, la semana pasada hemos visto las bacterias gram positivas, ahora vamos a ver las bacterias gram negativas, entre ellas se encuentran las enterobacterias, como vamos a ver a continuación. Bueno, ya para iniciar, una pequeña clasificación, o en este esquema podemos observar que, como mencioné, tenemos a los bacilos gram negativos. En este caso, hay una gran cantidad de familias, entre ellas están las enterobacterias, y vamos a presentar a las que van a llegar a ser fermentadoras y las no fermentadoras. Y entre las fermentadoras vamos a presentar las de fermentación rápida y las de fermentación lenta. Y entre las que van a fermentar de forma rápida la glucosa, vamos a tener a la Escherichia, a la Klebsiella y Enterobacter. Y entre las de fermentación lenta vamos a presentar el Citrobacter y Serratia. Y con respecto a las no fermentadoras, vamos a tener a las que llegan a ser oxidasa positivo o oxidasa negativo. ¿Y qué vendría a ser esa prueba de oxidasa? Pues la prueba de oxidasa es para ver si es que tienen citocromosa oxidasa, esta enzima oxidasa en sí, en su ser. En este caso, las oxidasa positiva van a ser las pseudomonas, que vendría a ser enterobacterias positivas, y las oxidasa negativas, en el cual va a haber la producción de azufre, en la cual acá me faltó colocar. Bueno, al momento de entregar la PPT, en caso desean, voy a agregar, porque acá en un grupo era en el cual no presenta la producción de del azufre como tal, y en el otro sí. Y bueno, en el caso tenemos a Salmonella y Proteus, y también tenemos a Shigella y tenemos a Yersinia. En este caso, Salmonella y Proteus sí van a llegar a producir este compuesto, en cambio Shigella y Yersinia no. Bueno, ahora sí, para continuar, ya algo rápido. De forma general vamos a tener las enterobacterias, que vendrían a ser gram negativas, como ya mencioné, no van a ser esporulados, no van a formar esporas, van a ser aerobios o anaerobios facultativos, y además, van a ser oxidasa negativas y van a ser fermentadoras de glucosa. Aquí es clave recordar que van a fermentar la glucosa, y en especial en otras más vamos a ver que van a ser fermentadoras de lactosa y de demás glúcidos, que se llegan a ver en las pruebas bioquímicas, como el TCI, etc. Bueno, van a estar presentes en materia fecal, van a ser patógenos intestinales o extraintestinales, y además que la mayoría de estos van a llegar a ser móviles, o sea, van a presentar flagelos. En general van a ser peritrícicos, pero hay un subgrupo en los cuales no van a ser móviles, o al menos hay una excepción con respecto a la Klebsiella, la Shigella y la Yersinia. Y bueno, y con respecto al intercambio genético que van a presentar estas bacterias, hay tres formas. En este caso, la conjugación, que se va a dar a través de los pili sexuales de las bacterias, y van a permitir intercambio genético de material genético que van a presentar las bacterias. Bueno, también hay transmisión de múltiples genes de resistencia y la adquisición de genes que van a codifican para la síntesis de toxinas y factores de virulencia, que pues van a permitir que la bacteria se pueda seguir reproduciendo, multiplicándose, y pueda llegar a causar el efecto en nosotros, el cual no queremos que suceda, claro. Y bueno, con respecto a la patogenia e inmunidad que se van a presentar en las enterobacterias, tenemos a los determinantes de patogenicidad, en este caso, que van a permitir también a la clasificación de los mismos, en este caso los polisacáridos o somáticos, que van a servir para clasificar, como ya mencioné, van a estar presentes en cada género y especie. Y además, también vamos a presentar a los antígenos K, que están presentes en la cápsula, por eso lo puse con K, para que se puedan recordar. Y estos como tal no llegan a ser tan útiles para una clasificación o
como género especie, pero van a interferir con la detección de antígenos O. Y esto, bueno, va a llegar a ser útil debido a que como va a interferir con la detección de estos mismos, pues va a ser más difícil para nuestro organismo poder reconocerlos, lo cual sí estaría contribuyendo con la inmunidad, o bueno, con la patogenia de la bacteria. También tenemos las proteínas H de los flagelos que van a ser termolábiles. ¿Qué vendría a ser termolábil? Que va a ser, bueno, sensible a los cambios de temperatura. Y bueno, como podemos llegar acá a observar, acá está la presencia, bueno, de flagelos que va a presentar el antígeno H, también la cápsula con su antígeno K cápsula, yeah. Bueno, también bueno, mmm, de ahí tenemos a los factores de virulencia, en este caso la endotoxina, y el cual se va a destacar que bueno, la toxicidad va a depender de la estructura del lípido A, como se llega a observar aquí, en el lipopolisacárido LPS o endotoxina, en este gráfico de acá, se llega a observar ante el polisacárido O que hemos mencionado, también el núcleo de polisacárido que es el antígeno común, que va a estar presente en casi todas las enterobacterias, y también el lípido A, que vendría a ser la endotoxina como tal. También va a presentarse exotoxinas, en la cual quisiera destacar a la toxina like Shiga, o bueno, y también en la toxina Shiga de la E. coli, ya que esa también va a estar presente por ejemplo, bueno, va a presentarse una toxina Shiga en Shigella como tal. Bueno, la cápsula y el sistema de secreción 3, que en este caso, bueno, el sistema de secreción 3 lo que va a actuar es como una jeringa molecular que va a contener un montón de proteínas, alrededor de 20. Y bueno, estas van a facilitar la transferencia de factores de virulencia bacterianos dentro de células huésped diana. Y pues, como tal, también va a contribuir con la virulencia de la bacteria. Y, a ver, bueno, bueno, acá como pueden observar también como les mencioné en la conjugación, en este caso mediante el pili sexual es donde se va a dar este puente de conjugación y se va a dar este intercambio genético, y al final estas dos células pues van a llegar a obtener el material genético que hubo en esta célula y ahora va a estar también en esta célula. Como pueden acá observar, ¿gracias a qué? Gracias al pili sexual. Ahora sí, con la Escherichia coli. Bueno, se va a dar principalmente por la contaminación fecal de agua y alimentos. Bueno, con respecto a características bioquímicas, se podría decir, va a ser catalasa positivo, va a ser oxidasa negativo, va a reducir nitratos a nitritos, indol positivo, que va en el tubito, por si no sé si han llegado a ver, se va a dar como un anillo rojo, por así decir. También va a fermentar la glucosa, la lactosa. Eso significaría que, como se llega a observar acá en el tubo de TCI, que es el Trisugar Iron, está teñido de amarillo. Eso significa que sea tanto fermentado, tanto glucosa como lactosa. Es por eso el color amarillo del tubo. Y bueno, no va a fermentar sorbitol. Bueno, entre los determinantes de patogenicidad tenemos a las adhesinas y a las exotocinas, como podemos llegar acá a observar en las diferentes, bueno, en la bacteria como tal de la Escherichia coli y en las enfermedades que se van a presentar tanto enterotoxigénica, enteropatogénica, hemorrágica, también enteroagregativa, y también está la interintensiva. Bueno, con respecto a la epidemiología, como mencioné, como se va a encontrar bueno, en heces o bueno, en el agua y alimentos que van a estar contaminados con materia fecal, como tal la transmisión se va a dar por fecal oral. Además que es un bacilo gram negativo que va a causar la mayoría de las bacteriemias, y como podemos observar en este gráfico, si se dan cuenta, bueno, acá hay un montón de bacilos gram negativos, está Klebsiella, está Enterobacter, está Proteus, está Citrobacter, hasta otros que son
otras bacterias, pero que están dentro de un grupo porque no son, bueno, una causa muy mayoritaria en bacteriemias, pero como podemos observar, la Escherichia casi ocupa casi cerca al 50%. Entonces es importante considerarla ya que vendría a ser como que una causa muy probable de bacteriemias. Bueno, también es una causa muy frecuente de hito, que vendría a ser la infección del tracto urinario, hasta más del 80%. Además que forma parte de la flora intestinal normal, ya que como tal, bueno, va a llegar a ser un patógeno oportunista en este caso si es que hubiese la presencia de daño en el intestino como tal. Esta bacteria podría aprovechar eso y ya comenzar a causar daño, pero como tal, esta bacteria está presente en nuestra flora intestinal. Así. Bueno, con respecto al diagnóstico, tenemos, bueno, va a ser por urocultivo, debido a que, bueno, se puede relacionar mucho con infección del tracto urinario, bioquímica, que en este caso son los tubitos, acá como ya tenemos el TCI, el del día, que en este caso va a ser positivo porque está, bueno, casi todo en morado. También el de citrato Simons, que va a ser negativo. ¿Y por qué va a ser negativo? Porque no va a considerar a su única fuente de carbono. Es por eso de que no reacciona y bueno, no se va a teñir de azul como debería ser en caso fuese positivo. Y bueno, y en el caso de urea también va a ser negativo, debido a que no se va a llegar a hidrolizar la urea y no va a haber ese cambio de amarillo a rojo que vendría a ser bueno, ese cambio de color como tal no se va a ver presente aquí, como si se verían otros. Y este agar, como pueden llegar acá a observar, vendría a ser perdón, el agar McConkey, en el cual va a darse el cambio de amarillo a rosado, que va a ser un indicador de lactosa positivo. Por lo tanto, como mencionamos, como va a fermentar tanto glucosa como lactosa, aquí en este agar se va a llegar a evidenciar esa fermentación, que podría capaz confundir con un agar que era el agar Chapman, que el color rosado era negativo y el amarillo era positivo, pero acá no, acá el amarillo va a ser negativo y el rosado va a ser positivo. Y como un dato o adelanto, una de las bacterias que no va a llegar a fermentar, o como creo que ya lo mencioné, bueno, va a ser la Shigella. La Shigella va a llegar a ser lactosa negativa. Entonces, su agar acá, el agar moconque va a ser de color amarillo. Pero en el caso de Escherichia coli, el agar va a ser de color, bueno, va a ser rosado. O se va a ver la presencia de esa fermentación, como le he mencionado. Bueno, era con respecto a las manifestaciones clínicas, como les mencioné que había en la parte de los determinantes de patogenicidad o patogenia inmunidad de la Escherichia coli, habían diferentes tipos de manifestaciones, tanto enterotoxigénica, enteropatógena, hemorrágica y también la agregativa. También está la intensiva, pero he decidido colocar estas cuatro. Entre la enterotoxigénica, la transmisión va a llegar a ser fecal oral, como en muchas de estas, a excepción de la enterohemorrágica. Bueno, va a estar localizada o va a afectar principalmente el intestino delgado, a excepción de la enterohemorragia que va a afectar el intestino grueso. También esta enterotoxigénica va a llegar a ser la causa, bueno, más frecuente de las enfermedades diarreicas bacterianas y además va a ser causante de la diarrea del viajero. Es importante recordarlo ya que esta diarrea va a ser de tipo acuosa y no sanguinolenta. Resalto de que no sea no sanguinolenta porque tal vez podríamos confundirlo con otras que podrían ser sanguinolentas y no, en este caso esta es no sanguinolenta y es acuosa. También va a presentarse la diarrea del lactante y la diarrea del adulto. Y acá podemos observar bueno, con respecto a la diarrea del viajero, tanto a quienes podría afectar o podría, bueno, afectar de mayor manera, en este caso serían ancianos y niños, porque, bueno, son parte de una población vulnerable y una diarrea como tal nos pondría a exposición de deshidratación y
a mayores complicaciones. Y ahí lo necesario sería buscar una rehidratación, rehidratación oral. Bueno, en el caso de Escherichia coli enteropatógena, la transmisión va a ser fecal oral también, va a afectar el intestino delgado, se va a dar la presencia de diarrea de lactante y adulto y va a ser una diarrea acuosa profusa, por lo tanto también va a conllevar a una deshidratación del paciente y bueno, va a estar acompañada de fiebre y de vómitos. Con respecto a la enteroagregativa, esta diarrea va a ser secretora acuosa y que puede llegar a complicarse y a prolongarse, originando una diarrea crónica, conllevando también a un retraso de crecimiento en los niños y bueno, llegarse también a diarrea crónica en pacientes con VIH, ya que su sistema va a ser inmunodeprimido, por lo tanto, se verían aún más afectados. Y bueno, se va a dar también en países desarrollados. Y con respecto a la Escherichia coli enterohemorrágica, destaco el serotipo como tal porque este serotipo se relaciona mucho a una diarrea, en este caso hemorrágica o colitis hemorrágica, acá me faltó resaltarlo. Y bueno, también está relacionado a la toxina Shiga-like que mencioné también previamente. Se va a dar por el consumo de carnes crudas o de carnes mal cocidas, de ternera, también de agua, leche no pasteurizada y zumos de fruta. Y la transmisión se va a dar de persona a persona. Como mencioné, y el mismo nombre lo dice enterohemorrágica. Por lo tanto, se va a presenciar, bueno, sangre, una colitis que vendría a ser una diarrea, pero con sangre y sin leucocitos. Y bueno, y puede progresar también a un síndrome hemolítico urémico, que es el SHU, que vendría a ser una anemia hemolítica microangiopática y que va a conllevar a un daño renal. Y que este daño renal, al dañarse el endotelio capilar glomerular, o bueno, al dañarse el glomérulo como tal, pues ya no se podría dar una filtración adecuada y por lo tanto conllevaría una insuficiencia renal aguda, lo cual vendría a ser ya un problema muy grave en este caso. Ya, ahora con respecto a la Klebsiella y a la Shigella, si bien es cierto en su presentación es Klebsiella y de ahí viene Yersinia, pero decidí abarcar estas dos porque son como que más breves en comparación a la Yersinia. Bueno, antes de seguir, ¿hay alguna duda? ¿Algo no está claro para repetirlo? ¿Todo claro? Ya. A ver, un comentario más para seguir. Ya bueno, bueno, si todo está claro, entonces podría preguntar. A ver, ¿cuál vendría a ser cuál vendría a ser el, bueno, el antígeno presente en la cápsula? Es algo sencillo, así que. Ajá, muy bien. Ese vendría a ser el antígeno K, excelente. Y, y bueno, y también ahí ya hablando del antígeno K, ¿para qué era importante este antígeno? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, bueno, era importante porque impedía el reconocimiento del polisacárido O somático, lo cual sería, bueno, necesario para evitar, bueno, mecanismos de nuestro cuerpo de mecanismos de defensa de nuestro cuerpo para su detección. Y algo más, ¿cuál vendría a ser la diarrea presente en la Escherichia coli enterotoxigénica? Es regalada.
en la primerita. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, sí, ya está bien. La diarrea del viajero, ya, excelente. Bueno, ahora con respecto al género Klebsiella, ya para continuar, este va a ser va a ser un gran negativo inmóvil, como lo mencioné, que había un subgrupo en el cual iba a llegar a ser inmóvil, pero generalmente estas enterobacterias van a ser móviles. Bueno, va a presentar una cápsula prominente que cuando, bueno, pueda ser visto de forma macroscópica, que sería enfocado más en sus colonias, pues va a dar un aspecto como de moco mucoide, bueno, en las colonias como tal. Bueno, también, ¿por qué menciono neumonía intrahospitalaria y también la adquirida en la comunidad? Porque como tal se iba a llegar a dar, en estos centros, en el hospital o en una comunidad, más que nada en los hospitales, porque, bueno, como sabemos, el ambiente bueno, está elevadamente contaminado y hay un montón de microorganismos, entre ellos estaría la Klebsiella, que es un una bacteria muy difícil de combatir, ¿debido a qué? Porque que presenta multiresistencia. No se le puede tratar con betalactámicos porque casi no le van a hacer nada a la Klebsiella, tampoco con los carbapénicos, y bueno, por la presencia de carbapenemasa, quinolonas, BLE, que pues van a evitar, bueno, la actividad de estos antibióticos. Por lo tanto, no va a ser tan sencillo de combatirlos y es por ello de que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado al momento bueno, de estar en el hospital como tal, siempre usar mascarilla, tratar de estar lo máximo posible de protección, debido a que podríamos adquirir esta bacteria y nos podría causar neumonía intrahospitalaria y, bueno, agravar bastante nuestro estado de salud. Bueno, como tal el reservorio o dónde se va a llegar a encontrar, en los hospitales, en el medio ambiente, porque recordemos que las enterobacterias van a llegar a ser ubicuas. Si van a ser ubicuas, van a estar en el medio. O sea, ahorita, bueno, no, ahorita probablemente haya una Klebsiella, pero hay otros más microorganismos que, como ya mencioné, la E. coli está en nuestra misma flora intestinal, y en caso nosotros tuviésemos alguna, mm, ¿cómo decir?, erosión en nuestro intestino, podría esta bacteria llegar a afectarnos de forma muy grave. Pero bueno, volviendo a la Klebsiella, bueno, va a ser multiresistente, no se va a combatir sencillamente con los antibióticos que normalmente conocemos. Y bueno, con respecto a la Klebsiella pneumoniae, esta va a ser oportunista y además, como ya mencioné, va a causar neumonías, pero más que nada en inmunocomprometidos. Ahora sí, para continuar con la Shigella, en género Shigella, estos también van a ser bacilos negativos sin flagelos, va a presentar disentería baciliar, disenterías, diarreas, invasión también bueno, la Shigella lo que va a causar es la invasión de células que tapizan el colon, y además que su replicación se va a llegar a dar en el citoplasma y como tal, bueno, se va a presentar 4 especies, de las cuales, bueno, consideraría resaltar la Shigella dysenteriae, que va a presentar la toxina Shiga, que les mencioné que también, bueno, el mismo nombre también se presenta en la E. coli enterohemorrágica, y que también va a conllevar a un síndrome hemolítico urémico, lo cual conllevaría a ¿qué? Si va a darse un síndrome hemolítico urémico, conlleva a ¿qué? Lo mencioné hace un momento. Va a haber un daño en el glomérulo. Si hay un daño en el glomérulo, no va a poder filtrar, y entonces conlleva a la una, nadie, ya, a una insuficiencia renal. Conllevaría a una insuficiencia renal aguda. Y bueno, con respecto a la epidemiología, bueno, se va a dar también por transmisión fecal oral, por el consumo de alimentos contaminados, huevos crudos como tal. Resaltando mucho esto, ¿por qué? Porque estaría también, si se dan cuenta, en la mayoría es como por consumo de alimentos que o no están bien lavados o están mal cocidos, tomándolo eso en consideración. Además, algo importante a resaltar es de que el humano va a llegar a ser el único reservorio
y también que la transmisión va a ser de persona a persona. Bueno, algo que, bueno, menciono aquí porque en su PPT también estaba así como resaltado, entonces vale, creo que la pena mencionarlo, que el bajo Nicolo va a ser de 100 a 200 bacterias para infectar. Bueno, y con respecto a la clínica, bueno, se va a presentar la disentería bacteriana, si hay presencia de diarreas, esto conlleva una deshidratación y en este caso va a ser de carácter grave. Y como mencioné, va a haber un síndrome urémico hemolítico, lo cual va a provocar un daño renal y esto consecuente a una insuficiencia renal aguda. Y bueno, ¿qué más? Ya, y con respecto, como les mencioné hace un momento con la E. coli, les mencioné que la E. coli en ese entonces, bueno, es lactosa positivo y es por eso que se teñía acá de rosa o, o emitía un color rosado por la fermentación de lactosa. Pero en el agar McConkey de lactosa negativo, perdón, en el agar McConkey de género Shigella, pues va a ser lactosa negativo, por lo tanto no se va a teñir. Y eso es importante recordar porque, bueno, en un examen bueno, me vino a mí sobre cuál es, bueno, qué bacteria es lactosa negativo y, bueno, la verdad no tenía idea, pero recordé que en este caso la Shigella era lactosa negativo y, bueno, esa era la respuesta. Así que, bueno, es importante, bueno, tenerlo en cuenta. Y además también como tenemos aquí en los tubitos, miren, algo interesante es de que en los otros tubitos del TCI, por ejemplo, era todo amarillo, por lo tanto, degradaba tanto glucosa como lactosa, pero en este caso, pues no se va a dar así, ya que la parte superior está rosita. Entonces, no va a degradar el azúcar que se encuentra ahí. Y, y por lo tanto, pero sí va a degradar el azúcar que se encuentra, bueno, debajo como tal. Y que, bueno, en el fondo, bueno, como tal en el pico, es donde se encuentra la lactosa y es por eso de que está de color rosa. Y en la parte inferior se encuentra otro azúcar. Entonces sería otra forma para confirmar de que la Shigella es lactosa negativo. Ya entonces tendríamos con el TCI de que en la parte superior, si vemos que el pico es rosado y en la parte inferior es amarillo, podría ser Shigella, pero con el agar McConkey ya sería más obvio. ¿Por qué? Porque la Shigella no va a degradar lactosa. Por eso es lactosa negativa. Bueno, también aquí tenemos la prueba del día y bueno, ya, bueno, vamos a continuar. Ya, ahora sí, con respecto al género Salmonella, características, bueno, las especies, aquí a resaltar la Salmonella entérica y Bongori, y también lo que se va a llegar a producir, que va a ser salmonelosis en humanos, gracias a la Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis. Y bueno, va a sobrevivir dentro de los macrófagos como tal. Y bueno, esto se va a llegar a dar, bueno, primero se va a llegar a unir a las mucosas del intestino delgado. Una vez que se llegan a unir, van a invadir las células M que se encuentran en las placas de Peyer y los enterocitos. Una vez que llegan a localizarse en estas estructuras, pues se van a quedar dentro de vacuolas y luego se van a replicar. Y al final, bueno, estas se pueden llegar a transportar y a llegar a invadir tanto en la sangre como en la circulación linfática debido a la invasión que están dando o a la penetración, en este caso del intestino delgado, como se puede llegar a observar acá, en cómo van a llegar a ingresar a la circulación sanguínea y linfática, cómo llegan a ingresar en el vaso linfático y en el vaso sanguíneo. Y con esto, pues, llegarían a ocasionar todos los daños que se presentarían en la clínica, como septicemias, y también con respecto al Salmonella typhi, llegando a causar fiebre tifoidea. Pero bueno, ahora volviendo al tema, en este caso se van a presentar dos agentes que van a permitir la patogenicidad de esta bacteria, que vendría a ser los islotes de patogenicidad 1 y 2. El 1 va a codificar proteínas invasivas que van a ser secretadas por esta bacteria y, bueno, y el sistema de secreción tipo 3 que, que como mencioné va a ser como una jeringa que va a
transportar, o bueno, va a cargar como 20 proteínas aproximadamente, dirigidas a una célula diana. Y bueno, y también tenemos, bueno, con el islote de patogenicidad 2, que va a contener los genes que van a permitir que la bacteria escape de respuestas inmunitarias. ¿Por qué? Porque lo que quiere la bacteria es llegar a multiplicarse y llegar a sobrevivir y seguir viviendo, pues obviamente es lo que haría en este caso la bacteria, y por lo tanto usa estos mecanismos para poder mantenerse y evitar ser destruido, fagocitado por nuestras células fagocíticas como los macrófagos. Bueno, ahora con respecto a la epidemiología, va a llegar a colonizar aves de corral, reptiles, ganado, roedores, aves, etc. Pero en este caso la fuente como tal de, de salmonela que podemos encontrar es en las aves de corral, en el pollito que uno podría comer, pero si este pollito no ha sido bien lavado o si no va donde la tía veneno y al final podría adquirir salmonela y contraerse fiebre tifoidea. También en los huevos, en productos lácteos y también en alimentos preparados en zonas sucias, porque uno podría, bueno, comprar un animal así, bueno, en buen estado quizás, pero si lo ves que está cortando en una superficie en la cual no está adecuadamente limpia o simplemente, o sea, capaz, no sé, un vendedor ambulante, tú llegas a ver que está cortando en una superficie, bueno, sucia, como que no ha sido lavada en muchos años, como que ya podrías sentir que posiblemente podrías contraer eh, con, con esto. Y bueno, también la transmisión va a llegar a ser fecal oral y esta transmisión como tal se va a dar muy frecuente en niños debido a que, bueno, son pequeños y, bueno, tienden a agarrar lo que se encuentre y metérselo a la boca y eso haría que y queden expuestos a desarrollar salmonelosis, en este caso gastroenteritis, que va a ser la forma más frecuente de salmonelosis, que bueno, va a presentar los síntomas como náuseas, vómitos y diarreas no sanguinolentas, por lo tanto no hay sangre en las heces o en las diarreas. También va a presentar septicemias que va a dar lugar a las bacteriemias que va a ser presente en los niños, ancianos, que son población vulnerable. Y además se va a presentar la fiebre tifoidea, que creo que es lo más clásico de la salmonela como tal, en el cual se va a presentar cefaleas, debilidad, pérdida de apetito. Y esto debido a que las bacterias, como mencioné, van a llegar a ingresar a las mucosas del intestino. Bueno, van a llegar a unirse a las mucosas del intestino y van a comenzar a realizar todo este mecanismo hasta llegar a la circulación linfática y sanguínea. Y con esto causar la bacteriemia, que en este caso vendría a ser bueno, la septicemia, y que esto da lugar a bacteriemias. Y además que en sí todo esto va a ser llamado a células de defensa, en este caso macrófagos, macrófagos como tal, pero bueno, la bacteria como tal va a usar mecanismos para evitar ser fagocitado, para evitar bueno, su destrucción como tal. Y con respecto al diagnóstico, bueno, va a ser mediante identificación, como en esto de aquí, en las pruebas bioquímicas, antibiogramas, que, bueno, se usan como tal. Bueno, eso lo he visto en su primera clase. Y también la prueba en ácidos nucleicos, que es el PCR, que es la reacción de polimerasa, cadena de polimerasa. Y como podemos observar aquí, también se va a presentar en el trisugar iron en el caso de salmonella, la presencia de que no va a oxidar o bueno, no va a fermentar, perdón, la lactosa, por eso el pico también va a ser rosa. Es algo que tendría en común con la shigella, ya que tampoco podría fermentar la lactosa. En el caso del LIA, en este caso va a ser LIA positivo, va a mantenerse de color moradito. En este caso, si se dan cuenta, citocromos, acá el citocromo, o la prueba, perdón, citratosimos, perdón, acá es la prueba de citratosimos, está tornándose azul, por lo tanto sería un indicador de que es bueno, positivo. ¿Por qué? Porque si fuese negativo se mantendría verde y no habría ni siquiera algún cambio, pero acá se está presentando un ligero cambio. Y bueno, y también algo para destacar es que la prueba rojo de metilo pues es positiva por el cambio de color que se llega a observar acá.
Ya, y ya casi para culminar, bueno, sí, ¿hasta aquí hay alguna duda? Hasta Salmonella, he abarcado 3 ya, Klebsiella, Shigella y Salmonella. Está acá. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Digan sí, no, un like o una reacción. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, si todo esto claro, continúo o si no, a ver, otra pregunta podría ser, la voy a pasar primero para que no se llegue a ver. Em, mm, bueno, bueno, esto lo mencioné hace poquito, que, bueno, la salmonela como tal llegaría a fermentar lactosa, ¿y en qué prueba sería evidenciado? Si es que fermenta o no. Ya está bien. ¿La pregunta o ese punto? Ya, bueno, ya, ya lo respondieron, pero ya. Bueno, la pregunta era si llegaba a fermentar la lactosa y en qué prueba. Y si, como lo han mencionado tus compañeros, si no llega a fermentarla y se llega a observar en la prueba de TCI. TCI sería, bueno, significa Three Sugar Iron, hay 3 azúcares y hierro, por eso sé que tiene ese nombre. Y ya, excelente Marco, excelente Pamela, excelente Karen. Eso vendría a ser, a ver, otra más que podría ser. Ya. Bueno, ¿qué células llega a invadir la salmonela? Muy bien, células M, exacto. ¿Y estas, dónde se llegan a ubicar? En las placas D. Muy bien, ya sé que me están entendiendo, al menos. Y ya, otra más, con respecto de Klebsiella, ¿qué es lo que se podría llegar a adquirir con la con Klebsiella como tal? No sé, igual su especie ya sería soplarles casi todo. ¿Qué se llegaría a adquirir con la Klebsiella? Ya neumonía, pero ¿qué tipo de neumonía? Exacto, neumonía intrahospitalaria. Y a ver, ¿quién me podría dar una característica que sea resaltante en este tipo de bacteria? Que esté relacionada a esta neumonía. Una característica que comienza con M. Son exacto, multiresistentes, exacto, lo cual va a ser más complicado de poder tratarlo. Y ya como tal, el hecho de adquirir ese tipo de neumonía, pues ya es un reto como bueno, para los médicos en poder tratar esa enfermedad. Bueno, ahora sí, ya para finalizar con Yersinia, bueno, una característica es los bacilos gram negativos. Las especies patógenas van a ser Yersinia enterocolítica y Yersinia pestis, que lo hemos escuchado hasta en historia. Otra característica es que va a ser el rojo de metilo, por lo tanto, en la prueba de rojo de metilo se va a presentar este anillo rojo en el tubito. Bueno, además, va a llegar a presentar inmovilidad a 37 grados. Eso significa de que si estuviese a menor temperatura, pues sí presentaría movilidad.
es creo que algo que mencioné hace tiempo, en el cual dependiendo de la temperatura, pues va a presentar movilidad o no. Eso significa de que si en un tubito llegase a verse, bueno, si en ese caso fuese Yersinia, si llegase a verse difuso o como medio borroso, es que no está a 37 grados, sino está a menor temperatura. Pero si en este caso se llegase a ver la línea de puntura del asa como tal, y si nos dicen que es de Yersinia, probablemente es estado a 37 grados. Ahora sí, la epidemiología es que se va a dar por zoonosis, en este caso de, bueno, humano-animal, bueno, de animal humano. Bueno, el humano va a llegar a ser un hospedero accidental y el diagnóstico como tal también va a ser lactosa negativo. Eso significa de que, no, espera, ¿qué? Lactosa. Sí, lactosa negativo. Aquí, bueno, acá el tuito fue yo. Bueno, X. Bueno, sí, con respecto a la Yersinia, acá me pasé una Yersinia enterocolítica. Bueno, las características como tal es que es un bacilo gram negativo, va a llegar a ser móvil a 25 grados. Y por ejemplo, aquí vamos a tomar, bueno, imaginemos que es una prueba para ver la movilidad. En este caso se ve muy difuso. O sea, probablemente es de que ha habido un crecimiento bacteriano y pues se ha movido. Entonces, eso significa de que ha estado probablemente a 25 grados. Y es por eso de que como que esa tonalidad medio difusa del tubito. Bueno, la patogenia se va a dar por destrucción por fagocitosis, lo cual pues va a disminuir la respuesta inmunitaria. El reservorio de la Yersinia enterocolítica va a ser los cerdos, en este caso como reservorio principal, y de O8. Y bueno, en este caso solo estoy mencionando Yersinia enterocolítica, pero también se menciona, bueno, hacen referencia también a Yersinia pestis. Y bueno, ya como conocemos su reservorio va a llegar a ser como tal la pulga de la rata. Y bueno, eso como un extra. Bueno, y con respecto a las fuentes, aguas residuales o aguas superficiales contaminadas, y la transmisión se va a dar por consumo de carne, leche o agua contaminada como tal. Y ya por último, en la clínica, bueno, su periodo de incubación va a ser de 3 a 7 días, se va a presentar enterocolitis, que vendría a ser también la presencia de diarreas, por eso diarreas, fiebre abdominal, dolor abdominal y complicaciones, la perforación del ilion y sangrado rectal. Y bueno, esto que también se pone en su diapositiva. Y algo para resaltar, bueno, en la parte de prevención, que como tal no lo he colocado, pero que se puede deducir de las maneras de transmisión que se presentan, y como se ha mencionado en el transcurso de la exposición, que como tal va a ser o tanto por transmisión, bueno, fecal oral, o sea, que no ha habido adecuado lavado de manos. Además que los productos probablemente han estado contaminados, entonces esos tampoco han sido lavados adecuadamente. ¿Y qué más? En otros se ha mencionado que ha habido o han estado crudos o no han estado bien cocinados. Entonces, una forma de prevenir es que haya una adecuada cocción de los alimentos, o en este caso de las carnes. ¿Qué más? También el lavado de vegetales o, bueno, el lavado de frutas. En general, velar porque se haya una adecuada limpieza de los productos que nosotros vayamos a comer. En el caso de los que se llegasen a dar por consumo de leche, en este caso que estén adecuadamente pasteurizados. Y bueno, en general eso, o sea, no lo he colocado como tal, pero creo que se puede llegar a deducir o a inferir de las formas de cómo se transmite. Y si nosotros evitamos esas formas de transmisión, ya vendría a ser la forma de cómo prevenir en general la afección de estas bacterias que, bueno, en algunas, como el E. coli, se presentan en la microbiota, bueno, en la flora intestinal, pero que si nosotros nos encontramos, bueno, débiles o con un sistema inmune bajo, podrían llegar a causar enfermedades como como la diarrea del viajero, como, bueno, diarreas en los lactantes, en el adulto, o diarreas o colitis hemorrágicas,
sea, que ya vendrían a ser diarreas con sangre como tal. Y sí, ya justo ya terminé. Así que eso vendría a ser todo por hoy. Si queda alguna duda, me la comenta y más tarde capaz ya les pase la PPT. Ahora sí, eso sería todo